más cosas, las intolerancias. Ahora se ha puesto de moda que todo el mundo es intolerante al gluten y a la lactosa. ¿Es así? No, no es cierto. O sea, fíjate, lo primero que habría que hacer es diferenciar entre alergia e intolerancia, ¿vale? Porque son cosas muy diferentes. Cuando yo tengo una alergia, mi sistema inmune ya se ha puesto alerta. Entonces ahí sí que lo que tengo que hacer es eliminar el alimento, no me queda otra. Si yo soy alérgico a los frutos secos, pues no podré tomar frutos secos, no me queda otra. En el caso de las intolerancias, lo que tenemos que ver es si realmente yo soy intolerante a ese alimento, por qué tengo esa intolerancia, porque muchas veces puede ser que sea debido a una disbiosis y en qué grado yo soy intolerante. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, el ejemplo de la leche, de la lactosa. La lactosa es un disacárido que está formado por una molécula de glucosa y una molécula de galactosa, y ese disacárido nunca debería pasar al otro lado, esta barrera que decíamos, ¿no? Nosotros tenemos una enzima que se llama lactasa, que lo que hace es que lo corta. Una vez que está roto, ya sí puede atravesar esa barrera. ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente que la concentración de esta enzima, la cantidad de enzima que genera, está muy baja, de tal manera que la lactosa le sienta mal. ¿Qué ocurre? Que no todos los lácteos tienen la misma concentración de lactosa, es decir, donde yo más lactosa encuentro es en la leche de vaca, pero por ejemplo, según yo voy fermentando esa leche para hacer yogur o para hacer queso, las propias bacterias que hacen ese proceso de fermentación generan esta enzima, de tal manera que la lactosa baja en concentración. Entonces yo puedo ser intolerante a la lactosa, me puede sentar fatal un vaso de leche de vaca, pero me puede sentar genial un trozo de queso de oveja y cabra. Entonces, ¿por qué voy a eliminar todos los lácteos? Lo importante es personalizar y ver hasta qué punto tú eres intolerante y hasta dónde llegas, hasta qué gradiente de lactosa puedes consumir. Y Ángela, ¿qué te parece esa moda de demonizar el gluten? Porque los celíacos no pueden consumir gluten, pero parece que de 5 años o 10 para acá, pues todo lo que lleva gluten es malo, no comas gluten, me levanto hinchado porque he tomado un trozo de pan. Claro, o sea, está claro que si eres celíaco el gluten hay que eliminarlo. Pero fíjate, aquí esto tiene un poco de truco, porque el gluten es un aglutinante, es decir, hace que los alimentos tengan esa textura, ¿no? La textura que nosotros queremos. Cuando nosotros eliminamos el gluten de unas galletas, por ejemplo, la industria lo que tiene que hacer es compensar ese efecto aglutinante que tiene el gluten. ¿Y cómo lo compensa? Añadiendo azúcares y grasas que no son saludables. Es decir, muchas veces lo que hacemos es, estoy eliminando el gluten porque creo que me va a sentar mal, porque bueno, tal, y de repente estoy comiendo un alimento que está rico en grasas y rico en azúcares. O sea, no siempre un alimento que no tiene gluten lo tengo que identificar como algo sano. Pero hay mucha gente que lo hace. Sí, pero es un error. Y cada vez hay más restaurantes y bares que han eliminado el gluten o que tienen alternativas sin gluten que están muy bien para las personas que tienen esa alergia. Eso es. Pero que son buscados por personas que no la tienen porque piensan que no comer gluten. Yo creo que en ocasiones se asocia a la pérdida de peso porque se vincula al pan. No, pero no tiene por qué, porque fíjate lo que te digo. O sea, yo puedo encontrar galletas sin gluten que están llenas de grasas o llenas de azúcares. Entonces, lo que hay que controlar realmente no es el gluten. O sea, si a mí el gluten me sienta bien, ¿por qué lo voy a eliminar? O sea, otra cosa es que yo sea intolerante al gluten, que tenga una alergia al gluten, ahí ya sí que evidentemente tenemos que eliminarlo. Eso es.